Bienvenido a nuestro canal, donde cada historia revela el poder de la fe. Aquí encontrarás testimonios y milagros que han tocado vidas a lo largo de los siglos. Suscríbete y deja un amén en los comentarios si crees que Dios sigue obrando. Suscríbase y prepárese para escuchar historias que no solo conmueven, sino que transforman. La verdad oculta de los 10 mandamientos. ¿Cuál fue el mandamiento más difícil de cumplir? Imagina por un momento que estás frente a una montaña que arde en llamas, pero no se consume. El suelo tiembla bajo tus pies. Truenos retumban en el cielo como si el universo entero estuviera a punto de romperse. Una voz desciende desde las nubes, tan poderosa que hace temblar tu pecho, tan clara que cada palabra se graba en tu alma como con hierro candente. Esta no es una leyenda antigua olvidada en páginas amarillentas. Este es el momento más impactante de la historia humana, cuando Dios mismo bajó a la tierra y escribió con su propio dedo las palabras que definirían el bien y el mal para siempre. Los 10 mandamientos. Todos los conocemos, o al menos creemos conocerlos. Pero déjame hacerte una pregunta que va a cambiar todo lo que pensabas saber. ¿Cuál de esos 10 mandamientos es realmente el más difícil de cumplir? ¿El que prohíbe matar? ¿El que condena el adulterio? ¿O tal vez hay uno oculto? Uno que ni siquiera podemos controlar, uno que expone la raíz podrida de toda nuestra rebelión contra Dios. Viajemos juntos al año 1446 a.C. El desierto del Sinaí se extiende como un mar de arena y roca bajo un sol implacable. Un pueblo entero acampa al pie de una montaña que humea como un volcán a punto de explotar. Son más de 2 millones de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos. Hace apenas 3 meses eran esclavos en Egipto, cargando ladrillos bajo el látigo de capataces crueles, gimiendo bajo el peso de 430 años de opresión. Pero algo imposible sucedió. Vieron plagas sobrenaturales devastar la nación más poderosa del mundo. Vieron el agua del Nilo convertirse en sangre. Vieron ranas, piojos, moscas, granizo de fuego. Vieron la oscuridad tragarse el día durante 3 días completos, y en la noche más oscura de todas, vieron al ángel de la muerte pasar sobre sus casas marcadas con sangre de cordero, mientras en las casas egipcias se escuchaban los gritos de madres que encontraban a sus primogénitos muertos. Luego vino el éxodo, la salida masiva, perseguidos por el ejército más temido de la tierra, atrapados entre montañas y el Mar Rojo. Y entonces, lo imposible de nuevo, las aguas se partieron como cortinas, y ellos caminaron sobre suelo seco mientras muros de agua se alzaban a cada lado. Ahora están aquí, libres pero confundidos. Durante generaciones fueron esclavos, y los esclavos no necesitan tomar decisiones, no necesitan pensar por sí mismos, solo obedecer. Ahora Dios les está diciendo que serán una nación, un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Pero ¿qué significa eso realmente? ¿Cómo se supone que deben vivir? En Egipto había dioses por todas partes, dioses con cabeza de animal, dioses que pedían sacrificios grotescos, dioses que podían ser manipulados con rituales y ofrendas. Pero este Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es diferente. No tiene imagen, no tiene templo elaborado, no puede ser comprado ni controlado. Este Dios habla, actúa, libera, pero también exige, y lo que está por exigir va a cambiar todo. Porque en lo alto de esa montaña humeante, envuelta en nubes negras atravesadas por relámpagos, Dios está preparando algo que ninguna generación futura podrá ignorar. Está preparando la ley. Moisés, el anciano de 80 años que tartamudea, pero que ha visto la zarza ardiente, que ha confrontado a Faraón, que ha levantado su vara sobre el mar, ahora sube lentamente por la pendiente rocosa del monte Sinaí.
Le han ordenado que ni el pueblo ni los sacerdotes se acerquen, porque cualquiera que toque la montaña morirá. La santidad de Dios es tan abrumadora, tan pura, tan absolutamente otra, que la carne pecaminosa no puede soportar su presencia directa. El pueblo espera abajo, y mientras esperan, algo comienza a corroerse en sus corazones. La impaciencia, la duda, el miedo. Moisés tarda demasiado. ¿Y si no regresa? ¿Y si este Dios invisible los ha abandonado en el desierto? Necesitan algo tangible, algo que puedan ver y tocar. Así que hacen lo impensable. Recogen su oro, lo funden y crean un becerro, una imagen, un ídolo, y danzan alrededor de él, desnudos y borrachos, celebrando su propia creación, mientras Dios, en la cima de la montaña, está escribiendo con fuego en piedra las palabras: «No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza». La ironía es devastadora. En el mismo momento en que Dios está entregando la ley que prohíbe la idolatría, el pueblo está cometiendo idolatría. Esto no es solo una anécdota histórica, es una radiografía del corazón humano, porque esa es la verdad oculta detrás de los 10 mandamientos. No fueron dados para que los cumpliéramos perfectamente, sino para mostrarnos que no podemos. Son un espejo divino que refleja nuestra incapacidad absoluta de ser santos por nuestros propios esfuerzos. Y aquí está la parte que la mayoría de las personas nunca entiende. Los mandamientos no son una escalera que subimos para llegar a Dios, son un diagnóstico que revela cuán lejos estamos de Él. Piensa en ello. Si alguien te diera una lista de 10 reglas y te dijera que tu vida eterna depende de cumplirlas todas, perfectamente, sin fallar ni una sola vez, ¿cuánto tiempo durarías? ¿Un día? ¿Una hora? ¿5 minutos? Mientras Moisés recibe las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, algo mucho más profundo está sucediendo. Dios no está simplemente dando reglas para mantener el orden social, está revelando su carácter. Cada mandamiento es una ventana a quién es Él: celoso, santo, fiel, justo, veraz, generoso, protector de la vida, defensor del matrimonio, guardián de la propiedad, amante de la verdad, satisfecho en sí mismo. Los mandamientos son verticales y horizontales. Los primeros 4 tratan nuestra relación con Dios. No otros dioses, no ídolos, no usar su nombre en vano, guardar el sábado. Los siguientes 6 tratan nuestra relación con otros humanos: honrar a los padres, no matar, no adulterar, no robar, no mentir, no codiciar. Pero aquí está el secreto: no puedes cumplir los segundos 6 sin primero cumplir los primeros 4. Si no amas a Dios por encima de todo, eventualmente usarás, herirás y traicionarás a las personas, porque cuando Dios no es tu centro, tú te conviertes en tu propio Dios, y todo y todos se vuelven herramientas para tu satisfacción. Ahora bien, si tuviera que preguntarte en este momento cuál de los 10 mandamientos crees que es el más difícil de cumplir, ¿qué responderías? La mayoría diría: no matarás, porque matar es horrible, extremo, irreversible. Otros dirían: no cometerás adulterio, porque vivimos en una cultura saturada de tentación sexual. Algunos más religiosos podrían decir: no tendrás dioses ajenos, porque es fácil poner otras cosas antes que Dios, el trabajo, el dinero, la familia. Pero permíteme decirte algo que va a golpear tu conciencia como un martillo. El mandamiento más difícil de cumplir, el que expone la raíz de absolutamente todo pecado humano, es el 10º: no codiciarás. Y lo más aterrador es que es el único mandamiento completamente interno, invisible, imposible de legislar o fiscalizar. Puedes no matar a nadie en toda tu vida, puedes ser fiel a tu esposa, puedes honrar a tus padres, pero en tu corazón, en lo más profundo, puedes decir honestamente que nunca has deseado algo que no te pertenece.
Nunca has mirado la vida de otro y sentido esa punzada amarga de envidia. Nunca has querido más de lo que Dios te ha dado. Esto es lo que hace que los 10 mandamientos sean tan brutalmente honestos. No son solo una lista de comportamientos externos. Son un bisturí que corta hasta el corazón y expone nuestros deseos más oscuros. Y cuando entiendes eso, cuando realmente comprendes que la ley fue diseñada para mostrarte que estás enfermo y necesitas un médico, entonces finalmente estás listo para escuchar la verdadera historia. La historia de cómo Dios no solo dio la ley, sino que también proveyó el único camino para cumplirla. Pero antes de llegar a esa revelación transformadora, necesitamos descender a las profundidades de cada mandamiento, uno por uno, y dejar que nos juzguen, porque solo cuando aceptamos el veredicto de culpabilidad, podemos recibir el regalo de la gracia. Así que respira profundo, porque lo que viene a continuación va a incomodarte, va a confrontarte, y si eres honesto contigo mismo, va a quebrarte. Pero ese quebrantamiento es el inicio de la verdadera libertad. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces fallamos sin siquiera saberlo? Deja un comentario con amén si estás listo para enfrentar la verdad sobre tu propio corazón. Entonces Moisés está en la cumbre del monte Sinaí, rodeado por una oscuridad que arde, y la voz de Dios comienza a hablar. No es una voz suave ni tranquilizadora, es atronadora, absoluta, imposible de ignorar. Y las primeras palabras que salen de la boca del Todopoderoso no son amenazas ni castigos, son un recordatorio. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios empieza identificándose no como el Dios lejano e indiferente, sino como el libertador, el que rompió las cadenas, el que escuchó los gemidos en la esclavitud. Y desde esa identidad de amor y rescate viene el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento no es solo sobre no adorar estatuas de Baal o Asera, es mucho más profundo y personal. Es una declaración de relación exclusiva, como cuando un esposo dice a su esposa: solo tú, nadie más. Dios está diciendo que Él no comparte el trono del corazón humano con nadie, porque cuando lo hace, el ser humano se destruye, porque los dioses falsos siempre exigen, nunca satisfacen, te prometen poder, placer, seguridad, pero al final te devoran. Piensa en cuántos dioses tiene la gente hoy sin siquiera darse cuenta. El Dios del éxito profesional que te hace sacrificar tu familia en el altar de la ambición. El Dios del cuerpo perfecto que te esclaviza a dietas extremas y horas interminables en el gimnasio. El Dios de la aprobación social que te hace decir lo que no piensas y actuar como no eres solo para que te acepten. El Dios del dinero que te susurra: solo un poco más y serás feliz, pero ese poco más nunca llega. Incluso hay quienes hacen un Dios de sus propios hijos, centrando toda su identidad y propósito en ellos, lo cual suena hermoso, pero se convierte en idolatría cuando esos hijos fallan o se van y tú quedas vacío. El primer mandamiento no está atacando cosas malas, está protegiendo tu corazón de cosas buenas que se vuelven dioses destructivos. Y aquí está el problema. Israel no pudo cumplir este mandamiento ni siquiera 40 días. Mientras Moisés estaba en el monte, ellos ya estaban bailando desnudos alrededor de un becerro de oro. El segundo mandamiento profundiza aún más. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué Dios prohíbe imágenes? ¿Es porque es inseguro y necesita atención? No, es porque cualquier imagen que hagamos de Dios automáticamente lo reduce, lo limita, lo distorsiona. Si esculpes a Dios como un guerrero, pierdes su ternura. Si lo pintas como un abuelo benevolente, pierdes su justicia.
Si lo imaginas solo como amor, ignoras su santidad. Y peor aún, cuando creas una imagen de Dios, comienzas a controlarlo. Puedes guardarlo en tu bolsillo, ponerlo en un estante, cargarlo cuando te conviene e ignorarlo cuando no. Eso no es adoración, es manipulación. Dios se niega a ser domesticado, encajonado, reducido a algo que puedas administrar. Él es fuego consumidor, misterio infinito, presencia abrumadora. Y el problema es que los seres humanos somos adictos al control. Queremos un Dios predecible, manejable, cómodo. Por eso creamos versiones de Dios en nuestra mente que justifican nuestros pecados. Mi Dios no se enoja. Mi Dios entiende que todos cometemos errores. Mi Dios solo quiere que sea feliz. Esos no son el Dios de la Biblia, son ídolos mentales. Luego viene el tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. La mayoría piensa que esto es solo sobre no decir malas palabras usando el nombre de Dios. Pero es mucho más serio. Tomar el nombre de Dios en vano significa usarlo de forma vacía, sin peso, sin reverencia. Es invocar su nombre para bendecir tus propios planes egoístas. Es decir, Dios me dijo, cuando Dios no te dijo nada. Solo quieres autoridad espiritual para tu opinión. Es jurar por Dios para dar credibilidad a una mentira. Es usar versículos bíblicos fuera de contexto para manipular a otros. Es cantar canciones de adoración el domingo y vivir como ateo el lunes. Esto es blasfemia práctica y es rampante en la iglesia moderna. Pastores que usan el nombre de Dios para vender prosperidad falsa. Políticos que invocan a Dios para ganar votos pero ignoran la justicia que Él demanda. Personas que dicen, soy cristiano, pero sus vidas no reflejan ni un ápice del carácter de Cristo. El nombre de Dios no es una herramienta de marketing, es la expresión de su carácter, su reputación, su esencia misma. Y cada vez que lo usamos livianamente, estamos profanando lo sagrado. El cuarto mandamiento es fascinante porque es el más largo y el único que empieza con la palabra acuérdate. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. Este mandamiento está diseñado para romper la ilusión humana de autosuficiencia, porque cuando descansas un día completo cada semana, estás declarando, mi vida no depende solo de mi esfuerzo. Dios es el proveedor. Esto era especialmente radical para Israel en el desierto. Cada viernes recolectaban doble porción de maná y el sábado no salían a buscar comida. Tenían que confiar en que Dios había provisto suficiente. Para una generación que había sido esclavizada durante siglos, donde no trabajar significaba no comer y probablemente ser golpeado, este mandamiento era aterrador, pero también era liberador. Les estaba diciendo, ustedes ya no son esclavos cuyo valor se mide por su productividad. Son mis hijos y yo los cuido. Hoy vivimos en una cultura que glorifica el trabajo sin parar, la productividad constante, el agotamiento como insignia de honor. La idea de descansar un día completo, sin revisar correos, sin avanzar proyectos, sin ser útiles, nos aterra, porque en el fondo no confiamos en que Dios proveerá. Creemos que todo depende de nosotros. Ahora llegamos a los mandamientos horizontales, los que regulan las relaciones humanas. Y el primero es, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este es el único mandamiento con promesa adjunta, y no es casual que trate sobre autoridad. Porque aprender a respetar a tus padres, incluso cuando son imperfectos, es el primer entrenamiento para respetar cualquier otra autoridad legítima. Vivimos en tiempos donde la rebeldía se celebra, donde cuestionar toda autoridad se ve como madurez intelectual, pero Dios sabe que una sociedad sin respeto a la autoridad se desintegra en caos. Ahora bien,
Este mandamiento no significa obedecer ciegamente a padres abusivos o malvados. Honrar significa dar el respeto debido a la posición, incluso cuando la persona no lo merece. Es reconocer que tus padres, con todas sus fallas, fueron los instrumentos que Dios usó para darte vida. Y cuando una cultura pierde el respeto a los ancianos, a la sabiduría acumulada de generaciones, empieza a repetir los mismos errores una y otra vez porque cree que está descubriendo todo por primera vez. La arrogancia generacional es una forma de suicidio cultural. El sexto mandamiento es corto pero devastador. No matarás. Parece simple, ¿verdad? La mayoría de las personas nunca han asesinado a nadie físicamente. Entonces se sienten justificadas. Pero luego viene Jesús en el Sermón del Monte y detona una bomba teológica. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Espera, ¿qué? Jesús está diciendo que el asesinato no comienza cuando jalas el gatillo. Comienza en el corazón cuando albergas odio, resentimiento, amargura. Cuando deseas secretamente que alguien sufra. Cuando te alegras internamente de la desgracia de tu enemigo. Cuando chismeas para destruir la reputación de alguien. Todo eso, según Jesús, es equivalente a asesinato ante los ojos de Dios. Porque Dios no solo ve las acciones, ve las intenciones. Y si la única razón por la que no has matado a alguien es porque temes las consecuencias legales, pero en tu corazón lo desearías muerto, entonces eres culpable. Este mandamiento no solo protege la vida física, protege la dignidad humana, el valor intrínseco de cada persona creada a imagen de Dios. Y cuando lo entiendes así, de repente, todos somos asesinos del corazón. El séptimo mandamiento es igualmente incómodo. No cometerás adulterio. Y de nuevo, Jesús lo intensifica. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vivimos en una cultura pornográfica, donde la pureza sexual es vista como represión religiosa anticuada. Pero Dios diseñó la sexualidad como un regalo sagrado dentro del pacto del matrimonio, no porque odie el placer, sino porque sabe que fuera de ese contexto protegido, el sexo se vuelve destructivo. El adulterio no destruye solo cuerpos, destruye confianza, familias, hijos, comunidades enteras. Y cuando Jesús dice que mirar con lujuria ya es adulterio, está exponiendo que el problema no es solo el acto físico, es el corazón que trata a otras personas como objetos para consumo personal. Cada clic en un sitio pornográfico es adulterio del corazón. Cada fantasía sexual fuera del matrimonio es adulterio del corazón. Y si eso te incomoda, bien, debería incomodarte, porque significa que todos somos adúlteros, no solo los que son atrapados en moteles baratos. El estándar de Dios no es evita el escándalo público, es de irse puro en lo secreto. El octavo mandamiento, no hurtarás. Parece directo, no tomes lo que no es tuyo, pero piensa en todas las formas sutiles de robo que practicamos sin pestañear. Robar tiempo de tu empleador al holgazanear en el trabajo, robar ideas sin dar crédito, no pagar impuestos justos, no devolver lo que pides prestado, exigir salarios que no has ganado, despedir empleados injustamente para maximizar ganancias. Robar el futuro de tus hijos al dejarles una tierra devastada por tu codicia. Robar la inocencia de niños exponiéndolos a contenido inadecuado. Incluso puedes robar el gozo de alguien con tus quejas constantes. El robo no es solo un acto criminal, es una mentalidad que dice, yo merezco lo que tú tienes, y si puedo tomarlo sin consecuencias, lo haré. Es la mentalidad que construyó imperios coloniales, que justifica corrupción política,
que permite que corporaciones exploten trabajadores, y todos participamos en sistemas que roban, aunque no seamos nosotros los que directamente metemos la mano en el bolsillo ajeno. Este mandamiento nos obliga a preguntar, ¿de dónde viene mi riqueza? ¿Quién pagó el costo de mi comodidad? El noveno mandamiento ataca algo que hacemos todos los días. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mentir. En el contexto original, esto se refería específicamente a los tribunales, donde un falso testigo podía condenar a un inocente a muerte. Pero se expande a toda forma de falsedad, chismes, exageraciones, medias verdades, omisiones estratégicas, manipulación de hechos. Vivimos en la era de las noticias falsas, donde la verdad es negociable dependiendo de qué agenda política apoyes, donde puedes arruinar la vida de alguien con un tuit falso, donde la reputación se destruye con rumores sin verificar. Y todos somos culpables. ¿Cuántas veces has pasado información sin verificarla? ¿Cuántas veces has exagerado una historia para verte mejor? ¿Cuántas veces has omitido detalles importantes porque la verdad completa te haría quedar mal? Mentimos para protegernos, para avanzar, para herir, para controlar. Y cada mentira, por pequeña que sea, es una traición a la naturaleza de Dios, que es verdad absoluta. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». No una verdad, sino la verdad. Y cada vez que mentimos, estamos aliándonos con el padre de mentira, que es el diablo. Y finalmente llegamos al 10º mandamiento, el que rompe toda ilusión de justicia propia. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este es el único mandamiento completamente interno. No puedes legislarlo, no puedes castigarlo externamente, no puedes monitorear los deseos secretos del corazón humano, y por eso es el más devastador, porque puedes no matar, no adulterar, no robar, no mentir, al menos externamente, pero ¿puedes controlar tus deseos? El apóstol Pablo confesó en Romanos 7, «Yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás». Pablo estaba diciendo que este mandamiento lo destruyó, porque se dio cuenta de que podía controlar sus acciones, pero no sus anhelos, y esos anhelos revelan la verdadera condición del corazón. La codicia es la raíz de todos los otros mandamientos rotos. Codiciamos ser Dios. Por eso creamos ídolos que controlamos. Codiciamos reputación, por eso usamos el nombre de Dios en vano. Codiciamos productividad, por eso no descansamos. Codiciamos independencia, por eso deshonramos a los padres. Codiciamos venganza, por eso asesinamos en el corazón. Codiciamos placer sexual, por eso adulteramos. Codiciamos posesiones, por eso robamos. Codiciamos ventaja, por eso mentimos. La codicia es idolatría del corazón. Pablo lo dice explícitamente en Colosenses 3, 5. La avaricia es idolatría, porque cuando codicias, estás diciendo, Dios, lo que me has dado no es suficiente. Necesito lo que le has dado a otro para ser feliz. Es rechazar la soberanía y bondad de Dios. Es decir que Él no sabe lo que hace, que se equivocó en tu diseño, en tu situación, en tu provisión. Y aquí está la trampa mortal. La codicia nunca se satisface, nunca, porque siempre habrá alguien con más dinero, más belleza, más talento, más éxito, más felicidad aparente. La codicia es una sed que entre más bebes, más te deshidrata. Y esta es la verdad que nadie quiere enfrentar. Si el 10º mandamiento te condena y te condena, entonces todos los otros 9 también te condenan, porque la raíz de toda transgresión es desear algo más que a Dios mismo. Adán y Eva no comieron del fruto prohibido porque tenían hambre.
Comieron porque codiciaron ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Ese fue el primer pecado y ha sido replicado en cada corazón humano desde entonces. Entonces aquí estamos, parados frente a las 10 declaraciones de Dios grabadas en piedra, y el veredicto es unánime: culpables. Todos, sin excepción. No puedes cumplir perfectamente ni uno solo de estos mandamientos, mucho menos los 10, mucho menos toda tu vida. Y ese es exactamente el punto. La ley no fue dada para salvarte, fue dada para mostrarte que necesitas ser salvado. Es como un espejo que te muestra que tienes cáncer espiritual. El espejo no cura el cáncer, solo lo diagnostica. Pero una vez que sabes que estás enfermo, puedes buscar al médico. Y aquí es donde la historia da un giro radical. Porque Dios no dejó a la humanidad ahogándose en culpa con una lista imposible de cumplir. Él proveyó un camino. Pero para entender ese camino, primero necesitamos sentirnos completamente aplastados por el peso de la ley. Solo cuando aceptamos que no hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios, podemos recibir el favor que Él ofrece gratuitamente. Y eso es la gracia. Israel en el desierto aprendió esta lección de la manera más dura. Recibieron la ley, prometieron obedecerla. Todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Pero antes de que Moisés bajara del monte, ya la habían quebrantado. Y en los siguientes 40 años, y en los siguientes 1500 años, siguieron quebrantándola una y otra vez. No porque fueran especialmente malos, sino porque eran humanos. Y los humanos, por naturaleza, están inclinados a la rebelión. No es que ocasionalmente pequemos, es que somos pecadores por naturaleza. Nacemos así. David lo confesó en el Salmo 51. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No estaba diciendo que su madre era mala, estaba diciendo que la inclinación al pecado es parte de nuestra herencia humana desde la caída, y ninguna cantidad de esfuerzo, disciplina, educación o religión puede cambiar eso. Solo Dios puede. Entonces, ¿para qué dio Dios la ley si sabía que no podríamos cumplirla? Pablo responde en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un ayo era un tutor estricto en el mundo antiguo, alguien que disciplinaba y guiaba a un niño hasta que alcanzara la madurez. La ley hace eso. Te disciplina, te confronta, te muestra tus límites y finalmente te lleva a clamar: necesito ayuda. No puedo hacer esto solo. Y cuando llegas a ese punto de desesperación santa, estás listo para conocer a Jesús, porque Jesús no vino a darte más reglas, vino a cumplir las reglas en tu lugar. Él vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir. Él amó a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Él nunca codició, nunca mintió, nunca robó, nunca adulteró en pensamiento, palabra o acción. Él honró perfectamente a su Padre Celestial y luego tomó tu castigo, la pena de muerte que merecías por romper la ley, y la cargó en la cruz. Pero antes de llegar a la cruz, necesitamos ver cómo Jesús reinterpretó los mandamientos en el Sermón del Monte, porque muchos pensaban que Jesús venía a relajar la ley, a hacerla más fácil. Pero hizo exactamente lo opuesto, la intensificó. Dijo: no maten, se convierte en no odien; no adulteren, se convierte en no miren con lujuria. Jesús llevó la ley desde el comportamiento externo hasta las intenciones internas. ¿Y sabes por qué? Porque los fariseos de su tiempo habían convertido la ley en un sistema de casillas que marcar. Si no mataban físicamente, se sentían justos. Si no cometían adulterio físico, se sentían puros. Pero sus corazones estaban llenos de odio, lujuria, orgullo, hipocresía. Y Jesús vino a exponer eso. No vino a hacer la ley más fácil,
Vino a revelar que es absolutamente imposible cumplirla sin una transformación interna radical. Y esa transformación solo puede venir de Dios. Imagina que estás en una sala de tribunal. El juez es perfectamente justo. La evidencia contra ti es abrumadora. Cada mentira que dijiste, cada pensamiento impuro, cada momento de envidia, cada instante de orgullo, cada segundo de idolatría, todo está registrado. El juez levanta su mazo y declara: culpable. La sentencia es muerte eterna, separación de Dios para siempre. Y justo cuando el veredicto cae, alguien entra a la sala. Es el hijo del juez y dice: yo pagaré su sentencia. Tomen mi vida en lugar de la suya. Y el juez, porque es justo, acepta el intercambio. La justicia es satisfecha, pero tú quedas libre. Eso es lo que Jesús hizo. No ignoró tu culpa, no minimizó tu pecado, pero tomó el castigo que merecías. Y ahora te ofrece su justicia, su perfección, su cumplimiento de la ley, como un regalo. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo por fe. No puedes ganarlo, no puedes merecerlo, solo puedes recibirlo. ¿Has sentido el peso de la ley romper tu autosuficiencia? Deja un amén si reconoces que necesitas más que religión. Necesitas un Salvador. Ahora necesitamos entender algo crucial que cambia toda la narrativa. Los 10 mandamientos no son simplemente un código moral antiguo que Dios lanzó desde el cielo para hacernos sentir miserables. Son una revelación progresiva del carácter de Dios y un mapa hacia la redención. Cuando Moisés finalmente baja del monte Sinaí, después de 40 días y 40 noches sin comer ni beber, su rostro brilla con tal intensidad que el pueblo no puede mirarlo directamente. Ha estado en la presencia de la santidad absoluta, y esa santidad dejó una marca visible en su carne. Lleva en sus manos 2 tablas de piedra, no escritas con cincel humano, sino grabadas por el dedo de Dios mismo. Pero cuando llega al campamento y ve al pueblo danzando desnudo alrededor del becerro de oro, algo dentro de él se rompe. No es solo ira, es dolor profundo, porque entiende lo que el pueblo aún no comprende. Han traicionado al Dios que los liberó apenas semanas después de ser rescatados. Moisés arroja las tablas al suelo y se hacen pedazos. Ese acto no es solo drama teatral, es profecía visual. Las tablas rotas representan el pacto roto, la ley quebrantada antes de ser implementada. 3000 hombres mueren ese día por orden de Moisés. Los levitas pasan por el campamento con espadas, ejecutando juicio. Es brutal, es sangriento, es necesario, porque Dios está estableciendo algo que la humanidad moderna odia, pero que es fundamental para la justicia. Hay consecuencias reales para la rebelión. El pecado no es solo un error psicológico o un trauma sin resolver. Es traición cósmica contra el Rey del universo, y esa traición merece muerte. Pero aquí está lo hermoso y aterrador al mismo tiempo. Moisés intercede. Sube de nuevo al monte y le dice a Dios algo asombroso. Este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro. Pero ahora, si perdonas su pecado, bien. Pero si no, bórrame del libro que has escrito. Moisés está ofreciendo su propia vida a cambio de la vida del pueblo. Está diciendo: castígame a mí en lugar de ellos. Y aunque Dios no acepta ese intercambio en ese momento, está plantando una semilla profética, porque vendrá un día cuando otro mediador, uno mayor que Moisés, sí será aceptado como sustituto. Dios le ordena a Moisés que talle 2 tablas nuevas de piedra y él volverá a escribir los mandamientos. Esta vez, cuando Moisés baja del monte, las tablas son guardadas en el arca del pacto, una caja de madera recubierta de oro puro, con querubines de oro mirando hacia abajo sobre la tapa llamada el propiciatorio. Una vez al año,
En el día de la expiación, el sumo sacerdote rociaba sangre de un animal sacrificado sobre ese propiciatorio, justo encima de las tablas de la ley. ¿Ves el simbolismo? La ley condenaba, la sangre cubría. La ley exigía perfección, la sangre proveía perdón temporal, pero era temporal. Hebreos 10:4 dice: la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Era un sistema de sombras apuntando hacia una realidad futura. Cada cordero degollado, cada toro sacrificado, cada chorro de sangre en el altar estaba gritando: esto no es suficiente, necesitamos algo más, necesitamos a alguien más. Durante los siguientes 1500 años, Israel intentó vivir bajo la ley y fracasaron espectacularmente una y otra vez. En el libro de Jueces hay un ciclo repetitivo. El pueblo obedece por un tiempo, luego se olvida de Dios, luego son oprimidos por enemigos, luego claman a Dios, luego Él levanta un juez que los libera, y luego todo el ciclo empieza de nuevo. Es como ver a alguien tropezar con la misma piedra una docena de veces. Pero esa repetición tiene un propósito. Está demostrando que el problema no es la ley. El problema es el corazón humano. No importa cuántas veces Dios los rescate, no importa cuántos milagros haga, no importa cuán clara sea su palabra, los humanos siguen eligiendo la rebelión. Y eso prepara el escenario para la promesa más revolucionaria del Antiguo Testamento, la Nueva Alianza. En Jeremías 31, Dios declara: «He aquí que vienen días en que haré nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón». ¿Captaste eso? La primera vez Dios escribió la ley en piedra. La nueva alianza promete la ley escrita en corazones de carne, no como obligación externa, sino como deseo interno. No como reglas que te obligan a obedecer con los dientes apretados, sino como pasión que fluye naturalmente de un corazón transformado. Y eso solo puede suceder por el Espíritu Santo. Ezequiel 36, 26 y 27 lo dice así: «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos». Nota que dice: haré que andéis. No es que tú te esfuerzas más, es que Dios te capacita sobrenaturalmente. Es cirugía espiritual de corazón abierto, y el cirujano es Dios mismo. Ahora avancemos rápidamente a un momento específico en la historia. El año 30 después de Cristo, una colina afuera de Jerusalén llamada Gólgota, que significa lugar de la calavera. Un hombre cuelga en una cruz romana, el método de ejecución más humillante y doloroso inventado por el imperio. Ese hombre es Jesús de Nazaret, de 33 años, carpintero convertido en rabino itinerante. Durante 3 años ha estado predicando, sanando, confrontando a las autoridades religiosas y afirmando cosas que ningún humano cuerdo afirmaría: «Yo y el Padre uno somos. Antes que Abraham fuese, yo soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Las autoridades lo acusaron de blasfemia. Pilato lo condenó por presión política. Los soldados lo flagelaron hasta que su espalda era carne desgarrada. Le pusieron una corona de espinas que penetraba su cráneo. Lo clavaron en una cruz con clavos de hierro atravesando sus muñecas y pies. Y mientras agoniza, algo está sucediendo en el ámbito espiritual que nadie puede ver, pero que cambia todo para siempre. Jesús no está muriendo como un mártir noble que inspira con su valentía. No está muriendo como un revolucionario político cuya causa vivirá después de él. Está muriendo como un sustituto. Está llevando sobre sí mismo el peso acumulado de cada violación, de cada mandamiento de cada ser humano que ha vivido o vivirá.
Cada ídolo adorado, cada nombre de Dios profanado, cada sábado ignorado, cada padre deshonrado, cada asesinato cometido en pensamiento o acción, cada adulterio físico o mental, cada robo grande o pequeño, cada mentira pronunciada, en cada deseo codicioso, todo está siendo cargado sobre él. Y Dios Padre, que no puede tolerar el pecado porque es absolutamente santo, derrama su ira sobre su propio Hijo. Por eso Jesús grita desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez en toda la eternidad hay separación dentro de la Trinidad. El Padre voltea su rostro del Hijo porque el Hijo está cubierto con nuestro pecado. Esa separación es el infierno. Y Jesús lo experimentó para que nosotros no tengamos que experimentarlo. Pero la historia no termina en la cruz. 3 días después, el domingo temprano en la mañana, las mujeres van al sepulcro con especias para ungir el cuerpo. Encuentran la piedra rodada, la tumba vacía y un ángel que pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. La resurrección no es solo la validación de que Jesús era quien decía ser, es la declaración de que la muerte ha sido derrotada, que el poder del pecado ha sido roto, que la ley ya no puede condenarte si estás en Cristo. Porque la ley condena al pecador, pero Jesús tomó esa condenación. Y ahora, si has puesto tu fe en Él, cuando Dios te mira, no ve tus pecados, ve la justicia perfecta de Cristo. Eso es lo que significa la justificación. No es que Dios ignore tu pecado, es que lo castigó completamente en Jesús. Y ahora te acredita la perfección de Jesús como si fuera tuya. Es el intercambio más desigual y hermoso de la historia. Él toma tu culpa, tú recibes su justicia. Entonces, ¿qué hacemos ahora con los 10 mandamientos? ¿Los tiramos a la basura porque estamos bajo la gracia? Absolutamente no. Pablo anticipa esa objeción en Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia no es licencia para pecar, es poder para no pecar. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti en el momento de la salvación, Él comienza un proceso llamado santificación. Está transformando tus deseos. Lo que antes amabas, ahora lo odias. Lo que antes odiabas, ahora lo amas. No sucede de la noche a la mañana, es un proceso gradual, a veces doloroso, siempre necesario. Y en ese proceso, los 10 mandamientos sirven como guía, no como látigo. Te muestran el carácter de Dios que estás siendo conformado a reflejar. No obedeces para ser aceptado, obedeces porque ya eres aceptado. Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Ves la belleza de esto? Los primeros 4 mandamientos se resumen en amar a Dios. Los últimos 6 se resumen en amar al prójimo. Y Pablo lo confirma en Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando realmente amas a Dios, no quieres tener otros dioses, no quieres profanar su nombre, no quieres ignorar el descanso que Él ordena. Y cuando realmente amas a tu prójimo, no quieres matarlo, ni robarle, ni mentirle, ni desear lo que es suyo. El amor cumple la ley, no por esfuerzo, sino por naturaleza transformada. Pero seamos honestos, incluso como creyentes, seguimos fallando. Seguimos luchando con la carne. Pablo lo admite en Romanos 7:19. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago.
Si el apóstol Pablo, quien escribió la mitad del Nuevo Testamento, luchaba con esto, ¿qué esperanza tenemos nosotros? La esperanza no está en nuestra perfección, está en la paciencia y fidelidad de Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que caes, te levantas no por tu fuerza, sino por su gracia. Cada vez que fallas, regresas no como esclavo aterrado, sino como hijo amado. Porque ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia, y la gracia no te da excusa para pecar, te da razón para no querer hacerlo. Porque cuando entiendes cuánto te costó a Jesús comprarte de vuelta, cuando comprendes el precio de sangre que pagó, la última cosa que quieres es escupir en esa cruz viviendo como si no importara. Ahora déjame llevarte a una pregunta práctica. ¿Cómo saber si realmente estás viviendo bajo la gracia o si estás usando la gracia como cobertura para tu carnalidad? Aquí está la prueba. ¿Te duele cuando pecas? ¿Te incomoda? ¿Te hace correr a Dios en arrepentimiento o te alejas de Él en vergüenza? Si pecas y no sientes nada, si puedes violar conscientemente los mandamientos de Dios sin convicción, entonces hay un problema serio. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si Dios no te está corrigiendo, si puedes vivir en pecado sin ninguna consecuencia o incomodidad interna, es posible que no seas su hijo. Eso debería aterrarte lo suficiente para examinarte seriamente. Pablo dice en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No asumas que porque fuiste a la iglesia de niño o porque oraste una oración una vez, automáticamente estás salvo. La salvación genuina produce transformación genuina. No perfección instantánea, pero sí dirección consistente hacia la santidad. Y aquí está una verdad que muchos cristianos modernos evitan. El juicio sigue siendo real. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si mueres sin Cristo, enfrentarás el juicio de la ley sin mediador, sin sustituto, sin excusa, y serás condenado porque la ley no acepta excusas, ni justificaciones, ni circunstancias atenuantes. Solo dos veredictos, inocente o culpable. Y todos somos culpables. La única manera de ser declarado inocente es que otro haya pagado tu culpa. Y ese otro es Jesús. No hay plan B. No hay caminos alternativos. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No un camino, sino el camino. Exclusivo, absoluto, sin excepciones. Y si eso te ofende, tu problema no es con la teología cristiana, es con Jesús mismo, porque Él es quien lo dijo. Entonces volvamos a la pregunta original que hemos estado construyendo. ¿Cuál es el mandamiento más difícil de cumplir? Ya establecimos que es el 10º. No codiciarás. Pero ahora entiende por qué es el más devastador, porque todos los otros mandamientos tratan con acciones que puedes, al menos en teoría, controlar externamente. Puedes no matar físicamente, puedes no adulterar físicamente, puedes no robar físicamente. Pero la codicia es del corazón, y el corazón es engañoso por encima de todas las cosas, según Jeremías 17:9. No puedes controlar qué deseas, puedes reprimir tus acciones, pero no puedes reprimir tus anhelos sin la intervención divina. Y eso significa que si el 10º mandamiento te condena, y te condena, entonces no hay esperanza de salvación por obras. Cero, ninguna. Estás completamente dependiente de la gracia de Dios. Y esa es exactamente la posición en la que Dios quiere que estés, porque solo ahí dejas de confiar en ti mismo y comienzas a confiar en Él.
La codicia fue el primer pecado en el jardín del Edén. La serpiente no tentó a Eva con violencia o robo o adulterio. La tentó con un deseo: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva miró el fruto y Génesis 3:6 dice que vio que era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Codició conocimiento que Dios había reservado para él. Codició ser igual a Dios, y ese deseo desordenado destruyó todo. Trajo muerte, dolor, separación, maldición sobre toda la creación. Y cada pecado desde entonces ha sido una variación del mismo tema: querer algo más que a Dios, o querer algo que Dios no ha dado, o querer ser algo que Dios no diseñó. La codicia es la raíz, y todos los otros pecados son las ramas. Córtale las ramas a un árbol y volverán a crecer, pero arranca la raíz y el árbol muere. Y arrancar la raíz de la codicia requiere un milagro de transformación que solo Dios puede hacer. Pablo dice en Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios no solo te capacita para hacer lo correcto, Él cambia lo que quieres hacer. Esa es la diferencia entre religión y evangelio. La religión dice: haz esto y vivirás. El evangelio dice: Cristo hizo esto para que tú puedas vivir. La religión te da una lista y te dice que trabajes duro. El evangelio te da una identidad nueva y te invita a vivir desde ella. La religión produce orgullo cuando tienes éxito y desesperación cuando fallas. El evangelio produce humildad en ambos casos, porque reconoces que cualquier progreso es obra de Dios y cualquier falla es recordatorio de que aún necesitas gracia. Y esa gracia nunca se agota, nunca se gana, nunca se pierde. Es inagotable, inmerecida y absolutamente gratuita, pero costó todo. Costó la vida del Hijo de Dios, y ese costo debería hacernos caer de rodillas en adoración y gratitud. ¿Estás listo para dejar de intentar ganarte el cielo y empezar a recibir lo que Jesús ya pagó? Comenta gracia si este mensaje está rompiendo tu autosuficiencia religiosa. Entonces llegamos al final de esta jornada a través de los 10 mandamientos, pero en realidad es solo el comienzo de algo mucho más grande, porque la historia no termina con la ley grabada en piedra ni con Jesús muriendo en la cruz. Continúa con lo que sucedió 50 días después de la resurrección, en una fiesta judía llamada Pentecostés. Los discípulos están reunidos en un aposento alto en Jerusalén, todavía procesando todo lo que han vivido: ver a su maestro crucificado, luego resucitado, luego ascendiendo al cielo con la promesa de que enviaría al Espíritu Santo. Y de repente, un sonido como de viento recio llena la casa, lenguas de fuego descienden sobre cada uno de ellos y son llenos del Espíritu Santo. Comienzan a hablar en idiomas que nunca aprendieron, proclamando las maravillas de Dios. Y Pedro, el mismo que negó a Jesús 3 veces apenas semanas antes, se pone de pie y predica el primer sermón de la iglesia. 3,000 personas se convierten ese día. Y así nace la iglesia, no por esfuerzo humano, sino por poder divino. Esto es crítico. La nueva alianza no es un sistema mejorado de reglas, es una invasión sobrenatural del Espíritu de Dios en corazones humanos, capacitándolos para vivir de una manera que antes era imposible. Durante los siguientes 2000 años, los 10 mandamientos han sido la base moral de la civilización occidental. Piensa en esto: conceptos como dignidad humana universal, derechos inalienables, justicia equitativa, protección de los vulnerables. Todo eso fluye directamente de la cosmovisión bíblica establecida en el Sinaí. Cuando la Declaración de Independencia de Estados Unidos dice que todos los hombres son creados iguales y dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables,
Estás repitiendo la verdad del quinto mandamiento. Cada vida humana tiene valor porque es creada a imagen de Dios. Cuando las leyes prohíben el asesinato, el robo, el perjurio, están codificando los mandamientos sexto, octavo y noveno. Cuando sociedades funcionan con base en confianza, contratos, comercio honesto, es porque hay un consenso moral arraigado en estos principios eternos. Ahora, muchos quieren disfrutar los beneficios de la ética judeo-cristiana mientras rechazan su fuente. Quieren derechos humanos sin Dios, moralidad objetiva sin absolutos, justicia sin juez. Pero eso es incoherente. Si no hay Dios, no hay base para decir que algo está objetivamente mal. Todo se vuelve preferencia personal o consenso social, ambos cambiantes y arbitrarios. La influencia de los mandamientos se extiende incluso a movimientos de justicia social modernos. Martin Luther King Jr., en su famosa carta desde la cárcel de Birmingham, apeló a la ley moral de Dios como autoridad superior a las leyes injustas del hombre. Citó a San Agustín: una ley injusta no es ley. ¿Y cómo sabemos qué es justo? Comparándolo con el estándar eterno revelado por Dios. William Wilberforce, quien luchó durante décadas para abolir la esclavitud en Inglaterra, fue motivado por su fe cristiana y su convicción de que esclavizar a seres humanos violaba el carácter de Dios revelado en los mandamientos. Cada movimiento genuino de justicia en la historia ha apelado, consciente o inconscientemente, a un estándar moral que trasciende opinión humana. Y ese estándar está enraizado en el Sinaí. Pero aquí está la paradoja. Esos mismos mandamientos que inspiraron justicia también exponen nuestra injusticia. Son espada de doble filo. Nos muestran cómo deberíamos vivir y simultáneamente nos condenan por no vivir así. Y esa tensión solo se resuelve en Cristo. Ahora, hablemos del legado específico de cada mandamiento en la vida práctica del creyente moderno. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, nos obliga a examinar constantemente qué está en el trono de nuestro corazón. ¿Es tu carrera, tu cuenta bancaria, tu familia, tu imagen pública, tu salud? Cualquier cosa que no puedas soltar, que no puedas entregar a Dios, que te llene de ansiedad al pensar en perderla, eso es tu Dios funcional. Y Dios es celoso, no porque sea inseguro, sino porque sabe que solo Él puede satisfacerte eternamente. Todo lo demás te decepcionará eventualmente. El segundo mandamiento: no te harás imagen, nos advierte contra crear versiones de Dios que nos convengan. El Dios que solo bendice, pero nunca juzga. El Dios que es amor, pero no justicia. El Dios que perdona, pero no exige arrepentimiento. Esos son ídolos mentales. El tercer mandamiento: no tomarás su nombre en vano, nos confronta sobre cómo representamos a Dios ante el mundo. Cada creyente lleva el nombre de Cristo. Cristiano significa pequeño Cristo. Tu vida honra ese nombre o lo deshonra. El cuarto mandamiento: acuérdate del sábado, nos invita a confiar en que Dios proveerá cuando descansamos. Vivimos en una cultura de agotamiento, donde el descanso se ve como debilidad. Pero Dios ordena descanso no solo físico, sino espiritual. Un día a la semana para enfocarnos en adoración, comunidad, reflexión, no como legalismo, sino como regalo. Jesús dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Es para nuestro beneficio, no para nuestra esclavitud. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, es la base de toda autoridad legítima. Si no puedes respetar a tus padres imperfectos, nunca respetarás a Dios perfecto. Y sociedades que pierden el respeto intergeneracional colapsan en caos,
porque cada generación piensa que está descubriendo la verdad por primera vez, ignorando la sabiduría acumulada de siglos. Hay una razón por qué este es el único mandamiento con promesa, para que tus días se alarguen en la tierra. Sociedades que honran a los ancianos prosperan. Sociedades que los descartan se autodestruyen. Los mandamientos 6 al 9: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, protegen la estructura básica de la sociedad civilizada. Sin respeto a la vida, desciendes al caos violento. Sin protección del matrimonio, las familias se desintegran y los niños sufren. Sin protección de la propiedad, el comercio y la confianza colapsan. Sin compromiso con la verdad, toda comunicación se vuelve manipulación. Estos no son solo ideales religiosos elevados, son los cimientos pragmáticos de cualquier sociedad funcional. Y cuando una cultura los abandona, no evoluciona hacia algo mejor, retrocede hacia algo más primitivo y brutal. Estamos viendo esto en tiempo real. Tasas de homicidio disparadas, pornografía normalizada, divorcio generalizado, robo institucionalizado a través de corrupción, mentiras políticas aceptadas como normales. Y la gente se pregunta por qué la sociedad se siente como si estuviera desmoronándose. Es porque los cimientos morales están siendo erosionados sistemáticamente. Y sin esos cimientos, el edificio eventualmente colapsa. Y finalmente, el 10º mandamiento: no codiciarás, que es donde todo esto culmina. Este es el mandamiento que ningún sistema legal puede fiscalizar, que ninguna cámara puede capturar, que ningún testimonio puede probar. Solo Dios ve el corazón. Y es este mandamiento el que finalmente expone que el problema humano no es primariamente de comportamiento, es de deseo. Cambia lo que la gente desea y cambiarás lo que hacen. Pero no puedes cambiar deseos por decreto, no puedes legislar anhelos. Solo una transformación sobrenatural del corazón puede hacer eso. Y esa es la promesa de la nueva alianza. Dios dice: pondré mi espíritu dentro de vosotros. No solo te daré reglas externas, te daré nuevos deseos internos. Y cuando el Espíritu Santo mora en ti, gradualmente empiezas a desear lo que Dios desea. No perfectamente, no instantáneamente, pero progresivamente. Y esa es la santificación. Es Dios trabajando en ti, tanto el querer como el hacer. No elimina tu responsabilidad de obedecer, pero sí proporciona el poder para hacerlo de una manera que antes era imposible. Ahora permíteme aterrizar esto en tu vida personal con preguntas específicas que debes hacerte. ¿Hay algo en tu vida que te controla más que Dios? Eso es idolatría, violación del primer mandamiento. ¿Has creado una versión de Dios en tu mente que justifica tu pecado? Eso es violación del segundo mandamiento. ¿Usas lenguaje espiritual para manipular a otros o impresionarlos sin realmente caminar con Dios? Eso es violación del tercer mandamiento. ¿Estás tan ocupado produciendo que nunca descansas en la provisión de Dios? Eso es violación del cuarto mandamiento. ¿Guardas resentimiento hacia tus padres por no ser perfectos? Eso es violación del quinto mandamiento. ¿Albergas odio o amargura hacia alguien? Eso es asesinato del corazón, violación del sexto mandamiento. ¿Consumes pornografía o te permites fantasías sexuales fuera del matrimonio? Eso es adulterio del corazón, violación del séptimo mandamiento. Tomas atajos deshonestos en impuestos, trabajo o negocios. Eso es robo, violación del octavo mandamiento. Exageras historias, omites verdades inconvenientes o compartes chismes sin verificar. Eso es falso testimonio, violación del noveno mandamiento. Miras la vida de otros y sientes envidia, deseas lo que ellos tienen.
Eso es codicia, violación del 10º mandamiento. Si eres honesto, acabas de confesar mentalmente que eres culpable de los 10. Y eso no es para deprimirte, es para liberarte, porque cuando finalmente aceptas que no puedes salvarte a ti mismo, que no hay cantidad de disciplina, religión o buen comportamiento que pueda borrar tu culpa, entonces estás listo para recibir el regalo que Dios ofrece. Efesios 2, 8 y 9 lo dice perfectamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracia significa favor inmerecido. No lo ganaste, no lo puedes ganar, solo puedes recibirlo, y lo recibes por fe, que es simplemente confiar en que Jesús hizo por ti lo que no podías hacer por ti mismo. Él vivió la vida perfecta que tú no viviste. Él murió la muerte que tú merecías. Él resucitó para darte vida nueva, y ahora te ofrece intercambio, tu pecado por su justicia. ¿Aceptas? Entonces, ¿qué haces con esta información? Primero, deja de intentar impresionar a Dios. No puedes. Tu mejor día es trapos de inmundicia comparado con su santidad, según Isaías 64, 6. Segundo, deja de minimizar tu pecado. No eres básicamente buena persona con algunos defectos. Eres pecador por naturaleza, rebelde contra Dios, merecedor de juicio. Reconócelo. Tercero, deja de buscar salvación en cualquier otra cosa que no sea Cristo. No en tu moralidad, no en tu religión, no en tu buena voluntad. Solo Cristo salva. Cuarto, si nunca has puesto tu fe en Jesús, hazlo ahora. No requiere palabras mágicas, requiere sinceridad del corazón. Admite que eres pecador. Cree que Jesús murió y resucitó por ti. Confía en Él como tu único Salvador y Señor. Y quinto, si ya eres creyente pero has estado viviendo bajo culpa condenadora, abraza la verdad de Romanos 8, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no está enojado contigo. Ya desató su ira completa sobre Jesús en la cruz. Ahora eres su Hijo amado. Sí, te disciplinará cuando sea necesario, pero nunca te rechazará. Los 10 mandamientos son la ley de Dios, pero no son el fin de la historia. Son el diagnóstico que revela la enfermedad del pecado, pero Jesús es la cura. Los mandamientos muestran la santidad de Dios y nuestra depravación, pero Jesús es el puente que cruza ese abismo infinito. La ley fue nuestro tutor, dice Pablo, llevándonos a Cristo. Pero ahora que Cristo ha venido, vivimos bajo gracia, no como licencia para pecar, sino como poder para no hacerlo. Vivimos obedeciendo no por miedo al castigo, sino por amor al Salvador. Y esa es una diferencia que cambia todo, porque obediencia motivada por miedo es esclavitud, obediencia motivada por amor es libertad, y Cristo vino a liberarte, no a darte más reglas para que falles, sino a darte una nueva naturaleza para que triunfes, no por tu fuerza, sino por su Espíritu, no para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Déjame terminar con una imagen final. Imagina que estás en un juicio y toda tu vida está siendo proyectada en una pantalla gigante. Cada pensamiento, cada acción, cada palabra, cada motivación secreta, todo expuesto. Y los 10 mandamientos son los testigos contra ti, uno por uno testificando de tus violaciones. Primero, pusiste otras cosas antes que Dios. Segundo, creaste versiones falsas de Dios. Tercero, usaste mi nombre para tus propósitos. Cuarto, no descansaste ni confiaste en mí. Quinto, deshonraste a tus padres. Sexto, odiaste en tu corazón. Séptimo, deseaste lo prohibido. Octavo, tomaste lo que no era tuyo. Noveno, torciste la verdad. Décimo, codiciaste constantemente. La evidencia es abrumadora.
El veredicto, culpable. La sentencia, muerte eterna, separación de Dios para siempre. Pero justo cuando el mazo está a punto de caer, Jesús se pone de pie y dice, yo pagaré. Y el juez, porque es perfectamente justo, acepta el sustituto. Jesús toma tu lugar. Tú quedas libre, totalmente libre. No porque seas inocente, sino porque alguien más pagó tu deuda. Esa es la historia del Evangelio. Esa es la única esperanza de la humanidad y está disponible para ti hoy. ¿Qué parte de la vida de los 10 mandamientos te inspira más para tu propia fe? Dejen un amén si creen en el poder de la transformación. Suscríbanse para no perderse historias que revelan cómo Dios sigue obrando en vidas hoy. Comenten gracia si la verdad de que Jesús cumplió la ley por ti ha tocado tu corazón. Y recuerda, los mandamientos diagnostican, pero la gracia cura. No intentes llegar a Dios por escaleras de obras, recibe el ascensor de la gracia que Él ofrece gratuitamente. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otra historia que cambiará tu perspectiva de la fe para siempre.